Muy buenas noches a todos. Good night, everybody. Para los que nos están viendo allá en Australia y qué bien, qué bien. Sí me gusta verlos bien alegres, especialmente porque estamos contando los días ya para el campamento de Semana Santa, ¿verdad? Así que va a estar bueno. Estamos en esta serie bien interesante y bien necesaria, bien importante. Y la semana pasada vimos 4 mentiras o engaños que circulan en iglesias. Se llama la serie Mentiras que enseñan en iglesias. Pues son mentiras o engaños que circulan en iglesias, en redes sociales, en libros, en letras de canciones incluso, y no digamos aún en algunas versiones de la Biblia, como les puse algún ejemplo la vez pasada. Así que la razón de que programamos esta serie es para cuidarnos. Ese es el punto, cuidarnos. Pablo le dijo, y quiero recalcar eso, Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas. Ten cuidado de ti mismo y no simplifiquemos tanto esa parte del verso solo asociándolo a un cuidado físico. Es cuidar su vida. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces es un todo. Y esto que acabo de mencionar va muy acorde, muy acoplado al mandato de la Gran Comisión. En el versículo 20 de Mateo 28, lo mencioné la vez pasada, lo quiero volver a recalcar, en donde en esa porción del mandamiento de la Gran Comisión, Jesús dice, enséñenles. ¿A quiénes? A las gente que estén discipulando, a esos nuevos discípulos, enséñenles a que guarden todo lo que les he mandado. Guarden. Es la misma palabra que usamos cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarden, entonces, es un sinónimo o una palabra que significa, y en el griego eso significa, que cuiden, enséñenle a los discípulos a que cuiden, a que protejan, a que le pongan un cerco de protección a mis enseñanzas, dice Jesús. Estamos enseñándoles a ustedes eso, y ustedes a todo discípulo que estén discipulando, valga la redundancia, a toda persona a la que estén discipulando desde el comienzo. Si hoy confío en Cristo y mañana empezamos al discipulado, a lo que sea, llenar lecciones o lo que sea, explicarle cosas, ahí lo más temprano posible hay que enseñarles a los discípulos a que guarden, protejan, cuiden las enseñanzas de Jesús y en especial la gracia, como vamos a ver en el transcurso de esta reunión. ¿Por qué? Porque en su gracia descansa todo, absolutamente el 100% de los mensajes y las enseñanzas de Jesucristo. Hoy estamos leyendo como iglesia el Evangelio de Mateo, y hoy precisamente en el capítulo 16, verso 6, Jesús vuelve a decirle a sus discípulos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Levadura, la adolescencia, me voy a ir a sentar con los muchachos por levadura. Miren que Jesús vuelve a usar la palabra, guarden. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos ahí es, cuídense. Cuídense. Es la misma palabra. Y en el verso 12 de Mateo 16 siempre, Jesús aclara que esa levadura a la que él se refería es la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Y cuál era la doctrina de los fariseos y saduceos? En resumen, es una doctrina pro obras, anti gracia. Entonces lo que nos está diciendo es, tenemos que cuidarnos de la levadura, de las doctrinas contra la gracia, de las doctrinas que promueven directa o indirectamente las obras, como
como un elemento, parte de la salvación. Así que tenemos un mandamiento. Es la razón de esta serie y todos aquí tenemos ese mandamiento de cuidarnos y de enseñarle a los discípulos a que cuiden las enseñanzas de Jesús que están basadas al 100% en la gracia. Oramos. Oramos para que Dios use este tiempo. Padre, gracias por esta noche, gracias por los que estamos aquí, los que vienen en camino. Sabemos que hay un poco de tráfico. También gracias por los que van a estar viendo este video. Simplemente te queremos pedir que nos enseñes. Tu promesa es que tu Espíritu, nos has dado tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Usa este tiempo para equiparnos, para capacitarnos, para que veamos que por algo diste ese mandamiento de que cuídense y enséñenle a los discípulos a cuidar mis enseñanzas. Señor, que tomemos bien en serio esas palabras tuyas. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al decir que nos cuidemos y que le enseñemos a las nuevas personas, hay una implicación. Tenemos que entender todos que somos vigilantes de la verdad. Cada uno de ustedes, tenés que ser un vigilante de la verdad. Les leo 1 Timoteo 3:15. Describe a la iglesia de Dios columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia que está compuesta por salvos. Entonces, los salvos estamos para sostener y proteger la verdad de Dios. A eso se refiere cuando dice columna y baluarte de la verdad, para sostenerla y para protegerla, la verdad de Dios, defenderla. Pero para defenderla, para protegerla, para cuidarla, es obviamente que tenemos que conocer los peligros que tenga su palabra, la verdad. Pero el punto es que así tenemos que vernos todos como columna y baluarte de la verdad. Si no crees que la verdad, las enseñanzas de Dios, la gracia, si no crees que están bajo ataque, simplemente no las vas a cuidar. No vas a tener esa actitud, esa conciencia de cuidarla. Si no crees que el diablo es capaz de distorsionar la palabra y que él está buscando distorsionarla en la mente de las personas, lo vimos cuando lo trató de hacer con Jesucristo en las tentaciones ahí en el desierto. Si no crees que el diablo es capaz de distorsionar la verdad de Dios o de agregarle cosas o de quitarle cosas, es porque de repente no crees que la palabra de Dios, la verdad, sea tan valiosa. No es tan valiosa como para que el diablo pierda su tiempo haciendo eso. ¿En realidad eso es lo que crees? ¿Crees eso? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, por eso es importante lo que estamos hablando. Y hemos dicho, la vez pasada mencionamos eso, que hoy en día hay un ataque increíble, ¿verdad? El engaño es lo más común hoy en día. Hoy en día las mentiras parecen verdad. Un ejemplo bien facilito de hoy en día son las famosas fake news. Ahorita que estábamos en las elecciones, eso abundaba. Ahorita que está la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán, abundan las fake news. Mentiras circulando. Vemos imágenes por inteligencia artificial que parecen verdad. Algunas sí uno dice, no, eso es inteligencia artificial. Pero otras veces uno dice, ¿será inteligencia artificial? O sea, le queda a uno la duda. O sea, parecen reales. A veces confunden. Bueno, entonces también existen las fake news en el cristianismo. Y eso es lo que estamos hablando en esta serie. De esas fake news que andan por ahí. Veamos la quinta. Ya la semana pasada vimos 4, avancemos a la quinta. El pensamiento es este, lo que se enseña es, cuando te haces cristiano, tus pecados son perdonados. Suena así como que, sí, pues no es así, pues. Suena así, ¿verdad?
La mayoría hemos creído que la salvación es que se nos perdonen los pecados. El perdón de nuestros pecados es vital en nuestra salvación. Pero ¿saben qué? Esa parte no es la parte más importante. Que fueron perdonados nuestros pecados no es la parte más importante de nuestra salvación. Es creer eso, creer en Jesús. Esa es la parte más importante. El que cree en mí tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo aclaremos y lo diferenciemos porque a veces a algunos les cuesta entender que los pecados de todo mundo ya están perdonados. Precisamente esa es la buena noticia que le llevamos a los incrédulos cuando estamos evangelizando. Les venimos a contar la buena noticia de que Jesús murió hace como 2000 años y pico para perdonarles sus pecados. ¿Cuándo les perdonó los pecados? Hace 2000 años y tantos. Ahora, la salvación se hace efectiva al momento de creer. Cuando cree la persona. Los pecados fueron perdonados hace 2 siglos y tanto, pero eso no salva. Lo que salva es creer que Jesús hizo eso. Creer en Jesucristo. Parece lo mismo, pero hay una diferencia así de como afinando una guitarra, ¿no? Por eso es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ahora bien, en medio de todo esto es importante entender algo que también algunos no tienen con tanta claridad. Tenemos que entender que no es en el momento de creer en Jesucristo que ahí se nos perdonan los pecados. Incluso la mayoría en todas estas iglesias, la mayoría lo que cree es que en ese momento de aceptar a Jesucristo son perdonados los pecados pasados. ¿Cuáles pecados pasados? Hoy es, ¿qué fecha es hoy? 11, ¿verdad? Hoy es 11 de marzo. Entonces acepto a Jesucristo hoy, una persona. Entonces, bueno, en este momento le han sido perdonados los pecados del 11 de marzo para atrás, desde el día que nació hasta hoy. Así lo interpretan un montón de gentes. Viene y dan el evangelio, le dan el evangelio. Ojalá que ninguno de ustedes esté en esa línea. Le dan el evangelio a una persona, la persona entiende, cree. Entonces viene y lo animan a orar. Y dentro de las cosas que le dicen, repita conmigo, ¿verdad? Para que acepte a Jesucristo, le dice, gracias Señor porque moriste por mí. Y la persona está repitiendo y dice, perdóname los pecados. Y entonces aquí la persona repite, perdóname los pecados. Y entonces cuando ya terminan de orar, amén, le dicen, lo felicito, sus pecados han sido perdonados. Entonces la persona cree, y a veces el que está evangelizando también cree que en ese momento fue que se le perdonaron los pecados. Entonces queda eso en el ambiente, como los pecados que me perdonaron son todos esos que he cometido o que usted ha cometido. Eso deja un vacío. Ese pensamiento, esa creencia deja un vacío, queda un hoyo en relación a los pecados presentes y futuros. Me perdonó los pecados de aquí, de mi vida para atrás, pero ¿y los de hoy más tarde? ¿Y los de mañana? ¿Y los de dentro de 5 años? Entonces queda ese hoyo ahí y es donde se meten, ¿verdad? Se meten esas enseñanzas antigracia de que al pecar, de aquí para allá adelante, si allá peca, allá pierde la salvación. O que pasan peleando con el pecado de aquí para en adelante y si pierden la batalla, o sea, si pierden la batalla del pecado, entonces se angustian porque unos creen que pierden la salvación, otros creen, entonces no soy salvo todavía. Queda ese vacío, queda en el aire los pecados de hoy y los pecados futuros.
No saben qué hacer con los pecados del futuro, de dentro de una semana, los pecados de dentro de 5 años, los pecados dentro de 10 años. Por eso ahí es donde agarran fuerza esas doctrinas de perseverar para ser salvos, para llenar ese vacío. Entonces, entendamos la verdad, la salvación no es que se te perdonan los pecados pasados nada más y que entonces lo que sigue ahora es caminar el resto de tu vida en puntillas para no caer, andar con cuidadito para no caer en pecado. Eso no es una buena noticia. Ese es un evangelio diferente, como decía Pablo en Gálatas. Eso no es una buena noticia para alguien. Lo felicito, ustedes ya fueron perdonados sus pecados, pero de aquí en adelante, pórtese bien, cuídese. Ahora usted tiene que hacer esto y tiene que dejar esto y esto, porque si no, entonces ya empiezan a andar en puntillas y con cuidadito, como caminando en terreno minado. Pero la verdad es muchísimo mejor. La verdad es muchísimo mejor. El mensaje del Evangelio debe incluir tanto la cruz como la resurrección. Por la cruz es que nosotros recibimos el perdón de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Están perdonados todos mis pecados del 11 de marzo para atrás, hasta el día que nací. Están perdonados los pecados míos del 11 de marzo y están perdonados ya mis pecados del 11 de marzo para adelante hasta el día que yo muera. Mis pecados de mañana ya están perdonados. Entonces, por su muerte en la cruz, todos mis pecados fueron perdonados. Y por su resurrección es que recibimos una vida nueva. Su vida viene a vivir en nosotros. Entonces, Él viene a vivir en nosotros para Él vivir esa nueva vida que Él nos dio. Esa es la que Jesucristo llama la vida en abundancia o la vida eterna. Se los leo, Romanos 6, 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Su muerte tiene que ver con todos mis pecados. Su resurrección es con la vida eterna, la nueva vida que tengo. Ese es el mensaje completo del Evangelio, la salvación. Por eso Pablo también en Corintios dice que si Jesús no resucitó, estamos en nada. No ha pasado nada. Seguimos camino al infierno. Si Jesús no resucitó, somos los más dignos de lástima, dice. Pobrecitos. De nada sirve que Jesús haya muerto en la cruz si Jesús no resucitó. Entonces es vital, es parte del Evangelio el elemento de que Jesús resucitó y eso es para darnos la nueva vida. Colosenses 2:13, vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Cuando Él resucitó, os dio vida, perdonándolos todos los pecados. Entonces, si la persona cree que solo los pecados de hoy para atrás le fueron perdonados, queda lidiando cuesta arriba con sus pecados de hoy y los pecados de mañana y del año que viene. Queda con una angustia cada vez que comete pecado. O que no puede salir, está patinando en X pecado y no sale. Es una angustia que les cae increíble. Entonces, si la persona cree que la salvación solo es por el perdón de sus pecados, está a la mitad de la verdad. La otra mitad es que también recibiste un nuevo nacimiento, la vida de Jesús en ti. Ese es el evangelio completo. Recibí esa nueva vida, la vida eterna, para andar en una vida nueva. Entonces, el evangelio no es solo un boleto
para ir al cielo con toda seguridad, porque ya todos mis pecados actuales y futuros ya fueron perdonados y pasados. También el Evangelio es que la vida de Jesús la tengo para tener una vida en abundancia por causa de su resurrección. Siempre acuérdense que Pablo dijo, miren, si Jesús no resucitó, vámonos a la casa, no estamos en nada, estamos igual que los otros. Y eso es fuerte. Entonces, tal vez, porque mucha gente solo saben la mitad del Evangelio, por eso es que muchos viven por la mitad, sin tener una vida cristiana emocionante y sobrenatural. De repente, más de alguno aquí pudiera estar en esa situación, solo ha creído la mitad, y entonces está viviendo la mitad, a la mitad. Pero la verdad es mucho mejor, la verdad es mucho mejor, la verdad completa. Siguiente, número 6. Esta es bien común. La salvación es solo por fe, pero la fe que salva no es sola. Esa es una frase que parece ser, dicen algunos, que fue Martín Lutero quien la dijo. Cuando él salió en aquel tiempo diciendo que la salvación solo era por fe y solo había que creer en Jesucristo y toda la cosa, se revolvió. Imaginen, él era el solito y unos cuantos que lo empezaron a seguir y se echó encima a todo el mundo católico de ese tiempo, que no las obras. Y entonces se le armó una situación súper complicada. Entonces, él como que en algún momento ante tanta presión flaqueó y salió con esa frase. No, sí, la salvación solo es por fe. No, pero la fe no viene sola, o sea, viene con obras. Entonces, desde entonces, en muchas iglesias, mucha gente repite esta frase casi como que fuera un versículo. Lo creen como que fuera un versículo de la Biblia, pero es una frase engañosa para estar enseñando que las obras son parte de la salvación. Esta frase que ven ahí ha dañado a muchísimos, ha moldeado la teología y la práctica cristiana de muchos por mucho tiempo. Tal vez algunos dicen no la han escuchado, pero la influencia de ese pensamiento sí la han recibido. Esa frase es una manera de querer decir, no es que dice, querer decir, la fe sin obras es muerta. Tratan de decirlo, agarrarse de eso. Ok, analicemos. Esa frase está compuesta, es una mezcla. Está compuesta de una frase. La primera frase es verdad. La fe sola justifica. Porque la salvación es por medio de la fe. Es el famoso sola fide de la Reforma. Sola fide, solo fe en latín. Entonces, esa es la primera parte, una verdad. Pero la segunda parte de esa frase es una mentira. La fe que justifica no es sola. La enseñanza es que, en la práctica es la siguiente, que si alguien creyó con fe verdadera, entonces por fuerza hará buenas obras. Por fuerza. Está garantizado. Si alguien de verdad creyó con fe verdadera, que a saber a qué le llama fe verdadera, no hay un verso que hable así como la fe verdadera. Entonces, como que hubiera una fe mentirosa. Entonces, si creyó de verdad, pues está garantizado que va a tener cambios en su vida, a hacer buenas obras. Ya se imaginarán las consecuencias, las implicaciones de esto. Pero recordemos algo, las obras, según la Biblia, no son requisito de salvación. Las obras son parte de la vida cristiana, no de la salvación. La salvación es una cosa, un momento, un momento con Dios. La vida cristiana es el resto de nuestra vida después de aceptar a Jesucristo. Esta afirmación es ilógica. Es ilógica. Y bien interesante porque se da mucho en los círculos donde se consideran que son muy profundos, muy intelectuales, muy teológicos, muy analíticos de la Biblia, pero salen con esta frase ilógica.
Un principio fundamental de la lógica es la ley de la no contradicción, así se llama. ¿Qué dice la ley de la no contradicción? Que algo no puede ser A y no A al mismo tiempo. Algo no puede ser A y no A al mismo tiempo. No A, no la canción de Juan Gabriel. No, no es esa. No puede ser al mismo tiempo. Algo no puede ser dos cosas diferentes al mismo tiempo, porque si no, la verdad y lo falso serían equivalentes. Algo no puede ser verdad y falso al mismo tiempo. Entonces es una frase contraproducente. ¿Saben? Una frase contraproducente que más de alguien les ha mencionado, especialmente a los jóvenes, ahí algún universitario, es cuando se ponen en ese plano y les dicen, es que no hay absolutos. ¿Estás seguro? Sí, no hay absolutos, porque cuando uno habla de Dios, uno habla de absolutos. Entonces, no hay absolutos. Pero esa frase, no hay absolutos, se vuelve un absoluto. Entonces es falso que no hay absolutos, porque él está diciendo un absoluto. ¿Cuál absoluto? Que no hay absolutos. Claro que hay absolutos. Entonces es lo mismito que decir solo es por fe, pero la fe no va sola. Es ilógico. ¿Por qué? Porque fe sola significa fe sin obras, fe sin nada más. Fe, punto, nada más. Entonces, ¿cómo van a decir que, pero la fe no es sola? Romanos 3:28, concluimos pues, después de toda una argumentación que hace Pablo ahí, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin, así de grandote, sin. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es por acá, sino por la fe de Jesucristo. La fe, no por obras. Allá las obras quedan por allá. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es Pablo quien lo está diciendo, es el Señor que lo inspiró. O sea que lo que está diciendo es la justificación, la salvación es solo por fe, aparte de las obras. Entonces esa frase, la salvación es solo por fe, pero la fe que salva no es sola, dice que fe separada de obras es igual a fe que nunca se separa de obras. O sea que la fe sola es igual a fe que no es sola. Es como que me digas, ¿qué vas a querer de cenar? Ah, yo solo quiero frijolitos, pero cuidadito me das solo frijoles. Me van a quedar viendo así, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Entonces, ¿qué te traigo? Que solo frijoles, te digo, pero no me vayas a traer solo frijoles. Verá que queda como, ¿qué está diciendo? Eso es lo que están haciendo. Y lo peor es que no ven el engaño de eso, no en lo ilógico, porque es un engaño. Es casi, para que se los traduzcamos, es casi decir lo mismo, solo Cristo salva, pero el Cristo que salva no está solo. O sea, Jesús no estaba solo en la cruz. Entonces, ¿cómo puede ser la fe con y sin obras al mismo tiempo? Con y sin obras al mismo tiempo. Para ellos es igual. Somos salvos sin obras y con obras al mismo tiempo. Y ese, les digo, aunque no lo crean, esa es una frase, una mentira, un engaño que circula exageradamente. A mí me lo mandan a cada rato. Cuando yo estoy hablando de que no es por obras, pero entonces no es que, porque la fe verdadera tiene que resultar en obras. Es igual que yo les dijera, miren, a mí me gusta el pescado frito, pero no me gusta. Me quedan viendo y me dirían, ¿estás bien, Tavo? ¿Andas tomado? ¿Qué te pasa? Oh, ¿qué tontería es esa que estás diciendo? Eso es.
Eso es. Ellos te dicen que si la fe no produce obras, entonces no hay fe. No hay fe, no creído. No es cierto que es salvo. ¿Por qué? Porque no hay obras. Pero ahí hay un problemita que usualmente no lo tocan. Hay un problema y es que mucha gente en sectas, en religiones y hasta grupos ateos hacen muchas obras y la gente que usa esta frase no se atreven a decir que esos son salvos. No estás viendo todas las obras que hacen. Ellos hacen obras, pero no se atreven a decir que son salvos cuando saben que son testigos de Jehová o que son musulmanes o que son ateos. ¿Por qué? ¿Y por qué no son salvos? Porque lo que creen está equivocado. Lo que creen ellos es un error. Entonces no se atreven a decir que porque tienen obras son salvos. Pero sí se atreven a decir que la falta de obras significa falta de fe. En realidad esta es una postura desde su origen pro-católica. Lutero, o el que la dijo, quedó así como para quedar bien un poquito con los católicos, que no le estuvieran cayendo encima, pero la siguen repitiendo hoy en día. Y no ven que es una frase bien pro-catolicismo. O sea, por ver que alguien hace buenas obras, no podemos decir que es salvo, porque las obras no salvan. Ese es el error cuando caemos algunos de nosotros y decimos, pues que yo creo que aquel no es salvo. Yo no le veo pinta. ¿Por qué? No ves cómo es lo que anda haciendo. Estás viendo las obras. Yo nunca lo he visto que lee la Biblia o que va a la iglesia o que comenta algo espiritual. Jamás. Yo creo que no es salvo. Te estás evaluando la salvación en base a obras. Es que tal vez nunca oíste esta frase, pero ya te influenció. Te influenció exageradamente. Entonces, en ese casi versículo que lo mencionan como casi como que fuera un versículo, es que se amparan para decir que el que crea en Jesús lo más luego posible debe demostrar frutos de esa fe y que son frutos de obediencia o frutos de arrepentimiento, le llaman otros, sacando frases, ¿verdad?, de su contexto. Y que solo los que perduran en esa fe, ¿y cómo perduran en esa fe? Produciendo obras. Entonces, solo los que perduran en la fe, produciendo obras, son salvos. Van a ser salvos. O sea, todavía no son salvos, porque hay que ver si perseveran hasta el final de su vida. Pero eso que he estado diciendo ahorita suena bastante diferente a lo que dice Romanos 4, verso 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra. Ahí dice que el que no hace obras es justificado por su fe en Jesucristo. No es su fe la que lo salva, mucho menos sus obras, es haber creído en Jesucristo. Quien lo salvó es Jesús, no su fe. Quien lo salva a uno es Jesús, no la fe de uno. Uno solo pone la fe, es el medio para agarrar el regalo. O Romanos 11:6. Este es bien importante, dice, parece trabalenguas, pero es de verlo reglón por reglón. Si es por gracia, ya no es por obras. Aquí está la gracia, aquí están las obras. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si es por aquí, pues ya la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Suena como trabalenguas. Pero lo que está diciendo, una de dos, no se pueden las dos. O es por gracia o es por obras. Pero si ya le metes obras, entonces ya no es gracia. Ese es un ataque a la gracia. Este pensamiento, ese tipo de implicaciones. La fe solo combina con la gracia. Ellos quieren que por fuerza combine con las obras. Miren qué interesante
cómo ven las obras las 4 principales corrientes dentro del cristianismo de hoy en día. Estas son las 4 principales, las más conocidas, digamos, las más que tienen más gente. La corriente calvinista o los reformados, para ellos las obras demuestran la fe y demuestran si alguien es salvo. Entonces las obras son importantes. Para el arminiano o los pentecostales, las obras mantienen la salvación para que entonces no la pierda. La manera de no perder la salvación, porque para ellos la salvación se puede perder, la manera de no perderla es haciendo obras. La otra corriente son los católicos. Las obras, para ellos, las obras ayudan a salvarse. O sea, la salvación es un proceso de fe más obras. Se fijan que en 3 corrientes, las obras, ahí están. Ahí están. Es una versión de la frase con que empezamos el tema. Pero está la última corriente, la gracia gratuita se le llama. Gracia gratis. En la única que las obras no salvan. Las obras son para crecer. Las obras son parte de la vida cristiana, del discipulado. Las obras no son parte de la salvación. No tienen que ver con ser salvo. Entonces se ve que las 3 primeras difieren únicamente en la manera de decir lo mismo. La salvación es por fe, pero la fe sola no salva. Las 3 hacen su propia versión de ese pensamiento. Ya en otra serie, en otro tema pasado, estuvimos toda una reunión explicando Santiago 2:14 al 26. El famoso, la fe sin obras es muerta. Eso ya lo tenemos. Ahí ustedes lo pueden buscar en la aplicación de la iglesia, ¿verdad? Y vimos que Santiago 2:14 en adelante, lo que está hablando es de vida cristiana. Todo el contexto no está hablando de salvación. Entonces, en la práctica, ese cliché de que la salvación es por fe sola, pero la fe no está sola, la fe que salva no es sola, en la práctica no es práctica. Es solo teoría intelectual, filosófica, medio que suena profunda, pero cuando no es práctica, ¿por qué? Porque cuando vemos las obras de alguien, ¿cómo yo sé si esas obras son resultado de su fe, son un efecto de su fe, o si las está haciendo para salvarse? ¿Cómo yo las voy a diferenciar? Se puede demostrar que una fe es fe solamente viendo la conducta, las obras. Es la única manera de ver si una fe es fe. Y si yo no veo obras en alguien, ¿cómo yo sé que no tiene fe? ¿Cómo? Yo creo que los que usan esa frase no recuerdan lo que dice Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo juzgas? Cuando algunos de nosotros dicen, no, yo creo que aquel no es hermano. Esa no es hermana, esa no es hermana. ¿Por qué juzgas? Dice Dios. Si la fe no tiene frutos, que es el argumento de ellos, si no tiene frutos, pues no es fe, no es salvo. Entonces, si la fe no tiene frutos, es como decir que todo ese tiempo que un naranjo, no da naranjas, es que no es naranjo. Porque está el palito de naranjo, de aguacate o de palo de sandías. Están atentos, ¿va? Ok. Hay épocas que tiene los aguacates, ¿verdad? Las frutas ahí. Pero hay otros meses que no tiene nada. Están las hojas nada más. Bueno, todo ese tiempo que no tiene frutas. Mira mi palo de naranjas. Yo no le veo ni una. Este no es palo de naranjas. Para mí no es palo de naranjas. ¿Por qué? Porque no tiene naranjas. Es eso. O saben, otro ejemplo. Es como en mi caso. En mi caso. Quiere decir que como yo hace 20
26 años dejé de ver pacientes, entonces yo ya no soy médico, porque tengo 26 años de no ver pacientes, entonces ya no soy médico. No, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pensemos en Judas. Hasta esa noche que lo entregó, todos esos casi 3 años, 2 años y pico, que anduvo con todos, los demás jamás pensaron que Judas era un no salvo. Cuando Jesús dijo en la última cena, y miren, uno de ustedes me va a traicionar. No fue que todos dijeron, es Judas, Judas, fijo, es Judas. Sí, ya meta. Apostemos que, no, si yo sé que es Judas. Así fue la reacción de todos. Todos quedaron, ¿quién seré yo? ¿Seré yo? O sea, ¿quién será? Porque no había manera de diferenciar a Judas. Judas hacía buenas obras también. Por otro lado, para yo decir que alguien no es salvo, en base a este pensamiento, para que yo diga, no, aquel no es salvo, significa que yo tengo una lista del fruto que esa persona debería de dar. Aquí tengo toda la lista. Y entonces chequeo, no, ese no es salvo porque, le faltan varios de mi lista. Mi lista, porque en la Biblia yo no veo ninguna lista. Entonces, como yo soy el que digo, juzgo que aquel no es salvo en base a por el que hace esto, porque no hace aquello, porque no sé qué. ¿Y quién dice que mi lista está completa? ¿Y quién dice que mi lista está correcta? ¿En base a qué? Un no salvo, se ve en algunas de las parábolas que vimos en estos días, un no salvo puede producir fruto, que puede confundirse con el de un salvo. Encima de eso, para yo poder decir, bueno, la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y otras que mencionó Jesús ahí. Entonces, pero además, para yo decir, no, ese no es salvo, tendría yo que ser Dios para poder ver, chequear toda la vida de esa persona, desde que se hizo cristiano hasta el final de sus días, para ver si en realidad nunca dio fruto su fe. Yo no tengo la capacidad de estar viéndole la vida a todo mundo, todo el tiempo, desde ahora hasta que se muera. Nadie tiene esa capacidad. Dios no pide obras, porque entonces la salvación sería un pago que Dios hace. Eso lo explica Pablo en Romanos 4:4. La salvación no es un salario que se le debe a alguien. Me alargué un poco con este engaño porque es bastante diseminado. Literal o la influencia de las ideas que están ahí. Detrás de este cliché está la afirmación, las obras en un creyente están garantizadas. Es que si es salvo, tiene que llegar a producir algo, tiene que haber un cambio. Algún día va a pasar eso. Si es salvo de verdad, tiene que dar fruto, tiene que cambiar. Ahí está la influencia. Esta gente dice que en la parábola del sembrador solo el terreno número 4 es el salvo, el que dio fruto. Todos los otros 3 no son salvos. Pero ellos dicen, ¿por qué? Porque el creyente se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero el pasaje no está hablando de, Jesús no dio esa frase por sus frutos conoceréis a los salvos. Jesús dio esa frase para decir, por sus frutos van a conocer a los falsos profetas. Que por cierto, un falso profeta parece buen cristiano, porque hace buenas cosas. Entonces, si el fruto de alguien que confía en Jesucristo es garantizado e irremediablemente el que es salvo va a tener fruto, entonces la pregunta es, ¿entonces para qué son todas las exhortaciones y enseñanzas y amonestaciones del Nuevo Testamento? ¿Para qué? ¿Para qué hay que discipular? Le doy el Evangelio, ya confío en Cristo, ok. Esto está garantizado que va a crecer y va a dar fruto el solito. ¿Para qué Dios inventó la iglesia? ¿Para qué dejó la Biblia?
si está garantizado, si irremediablemente va a crecer y va a dar fruto. ¿Para qué nos amonesta? ¿Para qué la Biblia dice, hace esto, aprendan esto? Todo el Nuevo Testamento. No tendría sentido de que existiera. No tendría sentido la existencia de la iglesia. No tendría sentido la Biblia. Solo ocuparíamos un poquito donde hable de la salvación y ya. Eso es todo. Pero ¿saben qué? La verdad es muchísimo mejor. ¿Cuál es la verdad? Que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Punto. No es por medio de obras. Las obras en ningún punto son parte de la ecuación de la salvación. Por lo tanto, hermanos, no tenemos que andar juzgando a otros hermanos. No tenemos que andar poniéndonos de jueces, dictaminando si un hermano es salvo o no es salvo. Ese cliché, cuando te influencia, fácilmente te convierte en juez y en legalista. En juez y en legalista. Por fe en Jesús es que estamos seguros de nuestra salvación y de la salvación de los que están a nuestro alrededor, que han creído en Jesucristo, que entendieron con claridad, se les dio claro el evangelio sin tanta vuelta y toda la cosa. Porque mucha gente hoy en día dice que aceptó a Jesucristo y ni ha entendido el evangelio. Yo acepté a Jesucristo como 6 veces y ni una de las 6 veces había entendido qué era. Por eso lo acepté 6 veces, porque no había entendido ni una de las veces. Cuando un creyente no hace lo correcto, lo que debería estar haciendo, no es su salvación la que está en juego. Está en juego su crecimiento y están en juego sus recompensas. Tito 3:14 dice, y aprendan. Fíjense que este versículo no tendría sentido si la fe garantizara que las personas van a dar buenas obras. Así va a suceder. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Que aprendan. ¿Quiénes? Los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Ya los que son salvos. Entonces, eso no está hablando nada de salvación. Está diciéndole, salvos, salvos, hagan buenas obras. Eso es parte de que Cristo vive en mí. Nadie está en contra de hacer buenas obras. Aquí no estamos en contra de hacer buenas obras. Aquí no es que dijimos, nadie haga buenas obras. Nadie está diciendo eso. Solo que estamos aclarando que las obras no son para salvarse, ni tampoco para demostrar que tengo una fe buena, ni para cuidar la salvación. Las obras son para crecer, para ganar recompensas, para facilitar mi testimonio. O sea, si yo soy un buen cristiano, la gente me va a escuchar. Si yo soy un cristiano que anda haciendo leperadas, ¿quién va a creerme? ¿Quién me va a creer? Entonces eso. Y la última mentira que vamos a ver hoy es una mentira bien sutil. La gracia es una doctrina importante. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que es mentira? ¿No es verdad, pues? Esta es una gran mentira y súper engañosa. Miren, todo mundo habla de la gracia en los grupos cristianos. Ese es uno de los temas más bonitos para mucha gente. Ay, qué lindo ese tema. Me encanta a mí la gracia. Pero decir que la gracia es un tema muy importante no es un cumplido. Más bien debilita la gracia. Esa frase debilita la gracia. El gran peligro de esta mentira es que pone la gracia al mismo nivel de otras doctrinas de la Biblia. Es un tema importante. Es uno de los tópicos de la Biblia para estudiar. Incluso hay unos que lo ven como ese es un tema teológico. A eso que les gusta teología, que se metan a esos temas de la gracia y cosas así. Entendamos bien esto que les voy a decir ahorita, hermanos. La gracia no es otro tema más de la Biblia. La gracia es el tema de la Biblia. Ese es el tema de la Biblia.
No hay otra cosa más importante aquí adentro, en la Biblia. No hay otra cosa más importante en la vida de nosotros. Lo más importante y emocionante de la Biblia es lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya hizo por nosotros, su obra terminada en la cruz. No está completando nada, ya su obra está terminada. Hechos 20:24, entre otros ejemplos, Pablo dice, yo no hago caso de ninguna cosa, ni estimo preciosa mi vida con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, para hablar de la gracia de Dios. Todo lo que Pablo y toda esa gente y todos los hombres de la Biblia, su vida era una pasión por eso. Para Pablo la gracia no era una doctrina teórica, no era teología en su mente, era todo, era el todo de lo que Dios le había confiado. La gracia es el todo, debe ser el todo para el que es salvo. Es lo único que nos da la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero es por la gracia que somos salvos. No hay más. Y encima de eso, solo por la gracia podemos vivir la vida cristiana. Sin la gracia, si quitamos la gracia de en medio, lo único que queda ahí en el escenario son las obras y el legalismo. Eso es todo lo que queda. Pero la verdad es muchísimo mejor. Para Pablo, la gracia era la pasión que lo movía. Es lo único, cuando ustedes piensen en la vida de Pablo, la vida de él, lo que él hizo, lo que él enseñó, la gracia es lo único que explica la vida y obra de Pablo. No hay otra manera. La gracia es lo único que explica la iglesia del Nuevo Testamento. Esta gente estaba dispuesta a morir porque más y más personas conocieran la buena noticia de la gracia. El legalismo y el religiosismo pueden entusiasmar un tiempo, pero con el tiempo pesa, cansa. Pero la gracia no es así. La gracia no cansa, te descansa. La gracia no esclaviza, te libera. La gracia no es un tema cristiano. Es la única forma de ser salvo y de ser discípulo y de ser líder. Juan escribió en su evangelio que cuando miraba a Jesucristo, al ver la vida de Jesús, las vidas de ellos se energizaban con solo verlo. Se energizaban, se llenaban de emoción y de energía por una causa. Y Juan 1:14 dice, vimos su gloria. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Cuando vimos a Jesús, vimos su gloria lleno de gracia. Y esa palabra lleno es rebalsando. La gracia es la esencia de Dios, de Jesús. Verlo era ver la gracia. Y Jesús, como lo vemos aquí, Jesús rebalsaba de gracia. La gracia no es un tema. Quítate eso de la cabeza. No estés viéndolo como un tema ahí bonito, interesante. Jesús es la gracia. Por eso es que la gracia es emocionantísima. La gracia apareció y trajo una salvación a disposición de todo mundo. Y Tito 2:11 en adelante dice que la gracia que nos salvó nos enseña a vivir. La gracia no lleva al pecado porque la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es la única manera de vivir en Jesucristo. Así que de verdad, aunque no lo crean, es muy peligroso ver la gracia como un tema bonito, como parte del menú de temas de la Biblia o del menú de temas teológicos. Muchos malentienden la gracia y se excusan al pecar diciendo, no, pues que estamos bajo la gracia. No saben lo que es la gracia. Otros van a ver la gracia como un sinónimo de positivismo.
de charlas motivadoras. A eso lo asocian otros. Al diablo le encanta que creas que la gracia solo es un tema más, que solo es una doctrina del grupo de doctrinas. Ver la gracia como un tema no te ayuda a ver a Cristo. Como cuando ves la gracia como un tema por ahí, te quedas sin un punto de referencia para vivir una vida en abundancia y sobrenatural. Te quedas en el aire. El diablo feliz que no relaciones que al hablar de la gracia estamos hablando de Jesucristo. Cada tema de la Biblia, cada enfoque de nuestro estilo de vida, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos está basado en Jesucristo. Todo gira en torno a Él, ¿verdad? Todo tiene sentido si lo ves a Él en la gracia. Decir que la gracia es una doctrina importante casi es lo mismo que decir respirar es una parte importante de la vida. ¿Vos crees que respirar sea una parte importante de la vida? Respirar es vital para la vida. Sin respirar te quedas úleva, te quedas quieto. Hebreos 12:15, teniendo cuidado de que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, si descuidamos la gracia, y esa es una manera de descuidarla, verla como un tema. Si descuidamos ver la gracia como lo que es, entonces vamos a ser fácil presa de las mentiras que abundan en contra de la gracia y en contra de tu vida espiritual sana. Bien fácil, vamos a ser víctimas de cualquiera de todas estas mentiras que he mencionado, que vamos a mencionar y de las que todavía hay un montón que no va a haber chance de mencionar. Entonces recuerden que Dios es amor y la gracia es la cara del amor de Dios que podemos ver y disfrutar. En lo personal, su gracia a mí me ha cautivado. Es emocionante. Desde hace unos 3 años, 2023, fue cuando yo empecé a hablarles aquí en la iglesia de la gracia. Y no voy a parar. No voy a parar. Es súper emocionante pasar de ver la gracia como un tema a experimentar su gracia en cada página de la Biblia, en cada momento de la vida, en cada relación. Fíjense que todo cambia, como que es otra manera de ver las cosas. Y tengo un poquito más de 3 años leyendo, meditando, aprendiendo, como 3 años de estarles compartiendo a ustedes, pero un poquito más atrás de estar aprendiendo, y les digo, me siento en pañales, porque esto empieza, es súper emocionante. Entonces les digo, si te descuidas y sigues viendo la gracia como un tema, te vas a perder de lo más emocionante, que es experimentar a Jesús y ver su gloria. Como dijo Jesús, entonces termino diciéndoles como dijo Jesús en el verso que leímos hoy, cuidado con la levadura. La doctrina de los que están en contra de la gracia, con sus mensajes a favor de las obras, abundan. Cuídense. Y estamos para cuidarlos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gracia. Tu gracia es mucho más allá de lo que imaginamos, de lo que podamos entender. Probablemente es sin fin conocer la gracia, porque es la esencia tuya. No podemos llegar a terminar de conocerte a ti, Señor. Tú eres inmenso, sin, sin límites, sin final. Así es tu gracia. Queremos disfrutarla. Queremos conocerla y rápidamente identificar mentiras y engaños que andan circulando que afectan el disfrutar tu gracia. Afectan el regalo de la salvación que nos has dado, el evangelio y todo, Señor, todo se afecta. Así que encomendamos nuestras vidas a tu palabra, al Espíritu Santo y a tu gracia.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.